Y vamos con esta otra información bastante apetitosa, bastante importante. Primero el cambio, ¿no? El cambio, los dos villavicencios. Uno, un villavicencio más joven, trabajador de Petroecuador, un villavicencio revolucionario, un villavicencio que salía a las calles, un villavicencio que hablaba de el irrespeto de los presidentes para con el pueblo, un villavicencio que necesitaba hacer paros para hacerse escuchar. Por si ustedes no lo sabían, el señor trabajaba en el sector petrolero y fue protagonista de varias paralizaciones que, asumo yo, le costó muchísima plata al Ecuador, pero que en aquella época Villavicencio opinaba totalmente distinto a lo que piensa ahora. Villavicencio en ese entonces era un Villavicencio que veía por sus compañeros, por la lucha social, y aun cuando sabía que paralizar actividades petroleras le costaba millones y millones de dólares al país, lo hizo. Lo hizo muchas veces. Lo hizo en ocasiones que se necesitó. Lo hizo por gratitud a sus compañeros. Lo hizo por lucha social. ¿Y sabe qué? Está bien que lo haya hecho. Lo malo está en cambiar de criterios según el objetivo o según el personaje. Porque ese Villavicencio de antes te daba cuenta de que quería luchar por un grupo social que se veía afectado por el poder. Hoy vemos un Villavicencio que le da la espalda a la lucha social por proteger a un presidente. Oiga, eso para mí es lo más, pero más desagradable y doloroso que uno puede tener. Uno debe, aunque se equivoque, corregir, pero debe seguir siempre la senda de donde nació, empezó, de donde se forjó. No digo que tiene que ser completamente cerrado, pero evolucionar sin perder los objetivos básicos, la ideología, las creencias. Hoy, por el contrario, vemos un Villavicencio que cada vez que alguien llama a la lucha social, lo llama desestabilizador, lo llaman terrorista, lo llaman destrozadores que vienen a dañar las cosas. Y qué pena que haya pasado de ser esa imagen de peleador social a una imagen de peleador por un presidente. Y ahí es cuando parece ser que el poder termina cambiándote, ¿no? Te termina absorbiendo, te acaba, además. Póngame ese video que me pareció muy interesante, que rodó por redes sociales a cuenta de estos cambios y el nuevo Villavicencio. Que los sindicatos petroleros, gran parte de los trabajadores, participamos en todo el país en la campaña para la presidencia de la República del coronel Luis Gutiérrez. Y así paga el diablo a sus devotos. Seguramente los controlan porque ustedes, no tuvieron la misma diligencia, señor Ortiz. Armaron un paro con actos de sabotaje. Mire, eso es falso. ¿Qué es falso? Eso es falso. Lo que pasa es que ustedes desabastecieron de combustible al país, afectaron todas las actividades, paralizaron las actividades productivas, las actividades administrativas, sabotearon el oleoducto. A nosotros no nos gusta lo que hacemos. ¿Por qué lo hacen entonces? Lo hacemos en forma desesperada y extrema porque el gobierno nos falló. Dato interesantísimo. Vean cómo las redes no olvidan, o bueno, olvida la temporalidad del video, que tiene que haber sido de muchos años atrás. Ahí vemos un Jorge Ortiz bastante joven, el propio Villavicencio, joven, trabajador de Petroecuador. Pero miren la actitud y las palabras del Villavicencio de antes, ¿no? Que es muy coherente, ¿eh? Que tal vez si fuese el Villavicencio, si tal vez fuese ese Villavicencio ahora, creo que se llevaría muchos aplausos de la gente, del pueblo, ¿no? Yo creo que a veces hay un falso liderazgo de creer que como se ganó unas elecciones, la gente te apoya. Solo les recuerdo que entró, les recuerdo a la asamblea de último, pero de último, o sea, casi que no llega. Y eso no puede cegarte y creer que todo el país te apoya. Pero cuando tú estás del lado correcto, es decir, del lado de la gente, como está ese Villavicencio, la gente te va a apoyar. Hoy no estás del lado de la gente, hoy estás del lado del presidente. Y de un presidente que tiene pésimos números, porque a la final, y lo voy a seguir diciendo, si Lazo hubiese hecho bien las cosas, más allá si a usted le cae bien o le cae mal, porque esto no es de caerle bien o caerle mal, sino de hacer, de otorgar las medicinas, de no olvidarse de los estudiantes, de mantenernos seguros. Que si fuese un presidente así, chutica, hasta uno dice, qué bacán, qué buen presidente, qué chévere, pero no.
termina apoyando a un gobierno desgastado, un gobierno que no tiene luces y que hoy afronta un juicio político. Perdió el señor Villavicencio por voluntad popular, perdió la consulta. No se me haga, no se me venga a hacer, porque la consulta popular fue ideada por usted, pensada por usted, y el pueblo le dijo a usted también, basta. Pero porque cambian de rumbo, cambian de línea. Ese era el Villavicencio, saboteador, como lo dice él, de los temas petroleros, que hoy, por ejemplo, cada vez y cuando te sacan cuentas y te dice el propio Villavicencio, miren cuánta plata le cuesta al Estado las paralizaciones de estos señores correístas, de estos señores indígenas, miren cuántos millones de dólares le cuesta al país esto. Y resulta que Villavicencio, en su juventud, en su trabajo, paralizó, boicoteó, como le dice el señor Ortiz, y reconoce que no está bien, pero que eran medidas extremas y medidas desesperadas. Esa es la verdadera manifestación. Yo también estoy en contra de los atentados, estoy en contra de que se destruyan los bienes, pero oiga, un gobierno cuando no escucha y falla, la única salida es lo que usted hacía, Villavicencio, manifestarse. Lo hacemos en forma desesperada y extrema porque el gobierno nos falló. El presidente Gutiérrez suscribió un acuerdo con los trabajadores petroleros y el ministro de Energía, pero un mes después, el señor Arboleda, ¿sí?, de los amigos trabajadores sindicalistas cambió de amigos. Ahora es amigo de las transnacionales, del señor Gonzalo González, del señor Fernando Santos Alvit. Es decir, peleaban, obviamente peleaban, incluso si ustedes se dan cuenta, peleaban con el tema de los derechos laborales, derechos de los trabajadores, peleaban, porque así es. ¿Qué pensarán sus compañeros ahora, no? ¿Qué pensarán sus amigos? ¿Qué pensará toda la gente que estuvo con él en esa lucha? Pero bueno, cada quien tiene derecho a formar su propia estrategia, su propia lucha. Creo que es importante siempre mantener la coherencia y de hecho esa falta de coherencia es lo que hoy lo tiene de esa manera. Lo tiene de esa manera bastante, creo yo, perdido, aunque pues no lo quiera aceptar. Creo yo que lo más valioso de una persona es la coherencia. Si somos y pensamos de tal manera, podemos cambiar, porque también es eso feo de seguir con lo mismo, pero podemos evolucionar, pero nunca perder la esencia. No voy a estar de acuerdo en que hoy se llame desestabilizadores, terroristas, a gente que sale a la calle a demostrar su rechazo a un gobierno, tal como usted lo sintió en ese momento por Lucio Gutiérrez, que a propósito se cayó a los 2 años. Así, igualito, me acuerdo tanto, que incluso lo decía el señor Espinosa de los Monteros, hasta salió del set a hacer reportajes y aplaudían al pueblo y decían y veneraban, un pueblo aguerrido salió a tumbar a Lucio Gutiérrez, porque Lucio decidió pactar, como dice Villavicencio, como bien lo dice Villavicencio joven, el Villavicencio del pasado, pactar con las transnacionales, con los grupos de poder, con las élites. Triste es hoy cambiar el libreto y hoy, en lugar de proteger al pueblo, hoy Villavicencio, en lugar de decirle al pueblo, yo estoy con ustedes, porque no tal como protegía y luchaba por sus amigos trabajadores, con sus compañeros, igual hoy como legislador, lo mínimo como legislador, hacerse eco de la falta de medicina, de la falta de seguridad, de la falta de salud, que es responsabilidad del presidente, y dejar de cuidarlo a capa y espada. Es vergonzoso, pero es una realidad. Es el papel que hoy está jugando en el gobierno. ¿Qué les puedo decir? Tal vez sabe jugar sus papeles, su rol, y hoy no sé si lo disfruta, pero está jugando. Se acabó. ¡En vivo!